Maridaje. Una comida sin vino no es gastronomía. Sin dudas, esta es una máxima que se repite, porque si no hay vino, no hay placer. Porque si no hay vino, no hay digestión. Cuando yo digo maridaje integral, me refiero a que no solamente maridamos platos. Cuando uno llega a un restaurante, uno va a maridar sensaciones y momentos, y sobre todo detalles de la receta, no del plato. Un axioma que tiene que cumplirse entre el maridaje y también en los vinos. Cuando yo llego a un lugar y quiero un buen maridaje, necesito preguntarme a mí y al vino, primero, ¿dónde estoy? Eso nunca se va a olvidar. Número 2, el por qué estoy allí. Eso es maridaje. Y tercero, y muy importante, el con quién estoy allí. Cuando usted aplica esas 3 preguntas, usted está hablando de maridaje. El primer maridaje que existe es el de usted con el vino. Porque el vino es lo primero que entra en la mesa y lo último que se va. Una máxima del maridaje. El plato pide y el vino complace. Dice, un plato puede llevar muchos vinos. Un vino lleva un solo plato. Usted puede tener un plato donde haya 3 vinos que por sus características organolépticas y por sus condiciones, por su estilo, por su expresión, pueda ir bien con el plato. Es decir, que yo tengo un plato que yo le puedo tratar de crear un matrimonio con varios vinos, pero ese vino está destinado para un solo plato. Master Pairing es algo que creamos nosotros a partir de las experiencias de los últimos 11 años haciendo cenas maridajes por el mundo. Es una conferencia curso para que ustedes aprendan a maridar. Pero hay que, señores, la única manera de aprender es práctica, práctica, práctica. Y cuando se acabe la práctica, más práctica. Los buenos maridajes son como los buenos matrimonios. No tienen reglas ni leyes, sino particularidades de cada pareja. Señores, yo no puedo decir que este plato, porque siempre haya ido bien, si el vino cambió de añada, puede ser que ya el maridaje no sea el mismo. Lograr un buen maridaje es como caminar en la frontera entre la pureza y la osadía. Fíjense lo que decía de la parte esa, digamos que mística que tiene el maridaje. Este tema dice que el primer maridaje de un ser humano es la lactancia materna. Miren qué locura. Y Sócrates dijo que el conocimiento empieza en el asombro. Si a mí el maridaje no me emociona, no se va a quedar aquí. Si no se queda aquí, va a ser intrascendente. Dice, la sensibilidad sin dudas es un don precioso y raro. Quien es sensible siente el doble y anticipadamente. Usted tiene que dejar abrir la sensibilidad para llegar al maridaje. Hay diferencias genéticas. Sin dudas, el gusto, ese sabor y gusto que vienen juntos, empieza en el aroma. Si usted tiene un buen olfato, usted va a llegar a un maridaje rápido. El maridaje es mucho más complejo que hablar de carnes rojas con vinos tintos y de carnes blancas con vinos blancos. El sexto sentido debe ser el del placer, pero el sexto sentido, que es el sentido común, es el sentido que nos lleva al placer. Mi filosofía siempre es el buen comer y el mejor beber. Sin eso no hay maridaje. Busquemos el vino adecuado según el plato. El plato pide y el vino complace. Dice, sin duda el universo de los maridajes es apasionante. Es incalculable, señores. Cuando yo llego a un restaurante, siempre me pregunto, ¿por qué no me dan la sugerencia de maridaje? Y es que hay que estudiar en profundidad los platos del restaurante y los vinos para sugerir. Pero si yo tuviera una guía en un restaurante, yo me dejara guiar. Yo lo que quiero es un acontecimiento nuevo en mi vida. Dice, conceptos generales de maridaje. Diferencias entre las cocinas clásicas del mundo. Para hablar de maridaje tenemos que saber primero la cocina. Porque en el maridaje hay que conocer la receta, no solo el plato, sino todo lo que participa para elaborar ese plato, y después el vino. El mejor plato del mundo sin un vino es intrascendente. Dice, siempre se debe maridar el vino con el sabor más fuerte del plato, lo más condimentado de la mesa. Muy importante. El vino luchará con todos los aromas. Cada detalle del plato es importante. Sigue con el otro. En la boca está el punto G sensitivo del ser humano. Todos los elementos del plato van a participar en el maridaje. La decoración del plato, que debe ser comestible. La guarnición, el garnish. La salsa
cambia el concepto del maridaje. Es quizás en un 60% el que más influencia tiene en el maridaje después de la proteína. La proteína es la parte principal del maridaje. Es la que debe ir frente del cliente porque es lo primero que debe hacer el cliente. ¿Cómo yo llego a un maridaje total o integral, como me gusta decir? Yo agarro la proteína, la parte de la proteína, la paso por la salsa, le pongo un pedacito de la guarnición y lo dejo deslizarse por la decoración del plato. Eso va a la boca. Y eso es lo que tiene que hacer maridaje. Selección vertical de los vinos. Dice primero vinos secos antes de vinos dulces. Eso es maridaje integral. Vinos de bajo nivel alcohólico antes de los vinos alcohólicos. Espumosos antes de vinos tranquilos. Miren qué interesante. Jóvenes antes de vinos maduros. Vinos de bajos taninos antes de vinos tánicos. Vinos ligeros antes de complejos. Delicados antes con platos delicados. Y los complejos con los platos complejos. Mauricio Wiesenthal, gran profesor mío y de muchas generaciones en España, decía que siempre reservar los mejores vinos para los mejores platos y que los mejores vinos siempre llevaban grandes chefs.